Hola a todos, Dios les bendiga, qué bendición poder compartir en este momento una vez más este espacio para tener un tiempo de estudio bíblico y así poder profundizar más en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se están uniendo y en los distintos horarios y lugares donde se encuentran van a disponer de este momento para que compartamos un espacio de estudio bíblico en nuestro programa de discipulado de primer nivel. Hoy vamos a compartir un tema muy bonito, muy especial, que es el introductorio para nuestra fase de discipulado, el cual se titula Nuestra identidad con Jesús. Pero bien, te invito que ahí donde tú te encuentras, si ya tienes a la mano el PDF de la enseñanza, lo puedas descargar y así vas a tener el resumen ampliado de todo lo que vamos a tratar hoy, también la diapositiva. Y si tienes a mano tu libreta de apuntes, es muy importante que tú también puedas tomar tus apuntes propios de lo que tú vas recibiendo de la enseñanza y asimismo si se te van surgiendo dudas, puedas tenerlas documentadas para que luego me las expreses y con mucho gusto voy a estar atento para responderlas con la ayuda de Dios. Entonces vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Ahí donde estás, toma una actitud de reverencia y vamos a compartir un momento de oración juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes en este día de estar aquí reunidos para recibir de tu palabra. Gracias te damos por todo lo que tú haces y obras a nuestro favor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos bendigas con la unción de tu Espíritu Santo para que podamos recibir una enseñanza poderosa que tome nuestras vidas, Señor, y nos nutra espiritualmente y así podamos fortalecernos y crecer de la manera correcta como tus hijos. Guíanos de acuerdo a tu verdad e instrúyenos en esa enseñanza poderosa que edifica nuestras almas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, y entonces vamos a ir con la enseñanza para el día de hoy y quiero que podamos nosotros mirar aquí, vamos a ir en este momento a nuestra enseñanza y el tema es nuestra identidad con Jesús. Ese es el tema de el módulo que estamos tomando de primer nivel de discipulado y nuestra primera lección es nuestra identidad con Jesús. Ahora que ya somos bautizados en su nombre, ahora que ya hemos cumplido con este paso tan hermoso, quiero que podamos recapitular varios aspectos referentes a la salvación. Debemos de tener muy claros estos conceptos, pues así vamos a tener certeza de lo que creemos y lo que la Biblia enseña con respecto a la salvación y en qué posición nos encontramos nosotros en este momento en nuestro caminar con Cristo. Entonces vamos a mirar cuál es esa identidad, qué es lo que nos identifica a nosotros con el Señor Jesús y por qué es necesario que nosotros nos identifiquemos con Él. En esta lección vamos a tener una mayor comprensión de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo y qué significan estos tres eventos importantes con relación a nosotros. Vamos a poder presentar de una manera descriptiva lo que la Biblia nos enseña acerca de un tópico que nosotros le llamamos el plan de salvación. También vamos a mirar que cada día nuestro deber es procurar desarrollar una identidad con Cristo, porque el llamado que hemos recibido en nuestra vida cristiana es para cada día ser semejantes a Él. Y vamos también a distinguir algunos ejercicios para el crecimiento espiritual que nos van a ser muy útiles en nuestro desarrollo de vida cristiana y va a fortalecer nuestro proceso de relación con Dios. Entonces, vamos a ir introduciéndonos a la enseñanza y vamos a mirar el primer versículo para el día de hoy. Junto a los versículos bíblicos, donde están las citas bíblicas, entre paréntesis, está la nomenclatura de la versión en español que hemos utilizado para el fin de la enseñanza. Como muchos de ustedes ya lo saben,
y si no, quiero reiterárselos. Las Biblias que usamos nosotros en nuestro idioma español originalmente no fueron escritas en nuestro idioma. Los idiomas bíblicos para el Antiguo Testamento fueron en su mayoría el idioma hebreo y unas muy pequeñas porciones, unos fragmentos muy pequeños en idioma arameo, el cual era un idioma muy relacionado con el hebreo. Para el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en idioma griego koiné, el que se utilizaba para el primer siglo después de Cristo. Estos idiomas no existen a día de hoy, son idiomas ya muertos, son lenguas clásicas que se estudian para poder comprender toda la literatura que nos quedó de esas épocas, no solamente para el cristianismo, sino para otras áreas científicas. Entonces, lo que nosotros tenemos actualmente son traducciones a nuestro idioma español. Esto nos lleva a que tengamos diversas traducciones. En algún momento del módulo vamos también a estar hablando acerca de ello. Y en español contamos con muchas de ellas que para determinados fines nos van a ser más útiles o más claras, dependiendo sea el caso. La traducción más popular que usted la puede encontrar en cualquier librería donde vaya a comprar una Biblia es la Reina Valera versión 60. Es la revisión que se hizo en el año de 1960 y por eso es que algunas de sus expresiones ya no nos suenan a nosotros como tan familiares, como tan comprensibles, pero se sigue valorando porque tiene una riqueza literaria muy impresionante y su poesía, su estilo es algo que verdaderamente cautiva. Entonces por eso se usa con frecuencia, pero para poder comprender diversos temas, a veces son más útiles versiones más modernas, como la nueva versión internacional, NBI, la nueva traducción viviente, NTV, la traducción en lenguaje actual, TLA, la palabra de Dios para todos, PDT, e incluso una de las traducciones católicas que es muy entendible, que es la Dios habla hoy, DHH. Vamos a estar utilizando muchas de ellas en nuestros módulos y en nuestras lecciones. Entonces, siempre debajo de la cita voy a estar indicando cuál es la versión que para ese fin utilizamos. Recuerda, hermano, que tú puedes desde tu casa utilizar una herramienta en internet. Puedes ingresar a la página biblegateway.com y allí puedes colocar la cita bíblica que vas a leer y escoger las versiones a tu preferencia en idioma español. También la puedes descargar como aplicación en tu celular y esta te va a funcionar mientras estés conectado a internet. Entonces, comencemos con nuestra lección de hoy, nuestra identidad con Jesús. El texto base que vamos a tomar se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Para este fin, vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4, en nueva versión internacional dice así: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y quiero que notemos algunas expresiones que para la ilustración de la enseñanza la he marcado en negrita y subrayada. Notemos que aquí en este texto nos habla de morir. Hemos muerto. También nos habla de sepultura. Fuimos sepultados. Y también nos habla de una resurrección a una vida nueva. Vamos a tener muy en cuenta estas frases
para lo que vamos a estudiar. La Biblia habla de identificarnos, ¿sí? La Biblia habla de asemejarnos con Cristo Jesús en estos tres aspectos elementales de su vida. Aquí nos está diciendo que nosotros morimos al pecado y que ahora que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, hemos participado de su muerte, porque mediante el bautismo fuimos sepultados con él, para que así como Jesús resucitó, ahora nosotros tengamos una vida nueva. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Entonces, estos son los tres aspectos de identidad, ¿sí? Tres aspectos de identidad, o son tres formas en las que nosotros nos hemos igualado o asemejado o comparado con Jesús. Tres aspectos de identidad. Jesús obró para alcanzar nuestra salvación en un proceso que lo llevó a tres momentos: muerte, sepultura y resurrección. Lo que Jesús tiene que hacer para darnos a nosotros la salvación le lleva a realizar tres cosas. Pasa por tres momentos de un único proceso, que es el ganar nuestra salvación. El único proceso que Jesús realiza es el de ganar nuestra salvación, proveyéndonos el perdón de nuestros pecados y la entrada a la vida eterna. Pero ese único proceso llamado salvación, que lo gana Jesús, tiene que ser llevado a cabo por tres momentos, que cada uno de ellos implicó algo que Jesús tuvo que hacer. El primero de ellos es la muerte. Jesús debió morir. Su vida humana tuvo que cesar. El segundo momento de ese único proceso es la sepultura. Jesús, al morir, debe de ser llevado su cuerpo y puesto en un sepulcro para poder descansar, por decirlo así, como la Biblia nos enseña que el polvo debe volver a la tierra de donde fue tomado. Entonces su cuerpo tiene que ser sepultado y solamente se puede sepultar a un muerto. El que Jesús estuviera en la tumba, en ese sepulcro durante 3 días, estaba dando testimonio que efectivamente había muerto. No se había dormido, no se había desmayado, era una muerte real. Ahora, en el imaginario judío, consideraban que una persona realmente estaba absolutamente muerta después de haber pasado 3 días de estar en esta condición. Es por esta causa que, haciendo como un paréntesis en la enseñanza, cuando Jesús resucita a Lázaro, lo hace al 4.º día. Y cuando él da la orden que abran el sepulcro donde se encontraba el cadáver de Lázaro, la gente se rehúsa porque dicen, ya han pasado 4 días. Es decir, ya está más que muerto. O sea, para todos era totalmente verídico que Lázaro efectivamente estaba muerto. Entonces, esta es la señal que Jesús también le había dado a los judíos, y era la señal de Jonás, que así como Jonás había estado en el vientre del pez, en lo más profundo del mar por 3 días, asimismo el Hijo del Hombre, es decir, Cristo en su humanidad, debería de estar 3 días en lo profundo de la tierra, tanto su alma humana en lo profundo del Seol, como su cuerpo 3 días en la sepultura. Bueno, el alma no se quedó efectivamente 3 días en el Seol, pero el cuerpo sí estuvo 3 días en la sepultura. Bueno, y eso será parte de otro tema que nosotros vamos a desarrollar mucho más adelante. Entonces, el único proceso es la salvación que Jesús gana para nosotros. Pero este único proceso lleva 3 momentos: la muerte, la sepultura, y el último de ellos es la resurrección. En la resurrección lo que hace es Jesús volver a tomar ese cuerpo que había estado en la tumba, volver a infundirle aliento de vida, y que ese cuerpo vuelva a estar nuevamente unido al alma, que le proporciona identidad, comprensión de su realidad, y para saber que está consciente
viviente que está vivo. El ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, y nosotros tenemos nuestra existencia humana cuando nuestras tres partes del ser están juntas y están unidas. Al resucitar Jesús, está siendo un hombre completo, un ser humano completo, con un cuerpo que acaba de salir de la tumba, pero es renovado, ¿sí? Con un alma que había estado en esos momentos arriba en el cielo durante algunos de esos 3 días que él estuvo en la sepultura, y con un espíritu que le daba nuevamente vida, porque recordemos que en el momento que Jesús muere, él entregó el espíritu en la cruz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, estos momentos que son muy diferenciados en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, combinados, estaban dándonos a nosotros un único resultado, y fue el proceso de nuestra salvación, el de ganar nuestra salvación. Ahora, en el versículo anterior estábamos viendo esos momentos: la muerte, la sepultura y la resurrección a una vida nueva. Cuando nosotros comparamos estos tres momentos que vive Jesús y entendemos que nosotros debemos identificarnos con él, llegamos a este versículo tan importante que ven ustedes aquí en pantalla en el cuadro azul, que nos habla la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, y lo he puesto en la versión Reina Valera del 60, porque es una forma en la cual muchos de ustedes ya se lo saben de memoria. Y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro aquí nos está dando una respuesta ante una pregunta que la multitud le realiza. En el versículo 36, él les cuestiona y los confronta con una realidad, y es que ellos habían sido los que vociferaron para pedir la crucifixión y muerte de Jesús. Ahora Pedro les hace ver ese error tan grande de haber entregado a un inocente a la muerte, pero también les explica y les dice que todo formó parte del plan de Dios. Ellos, asombrados por el error tan grave que habían cometido, sienten dolor en su corazón y le preguntan sinceramente qué pueden hacer para enmendarlo. Y ellos les dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? En el verso 37. Y en el 38 es donde Pedro les da esta respuesta magistral y tan importante, y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos estaban preguntando por una única cosa: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para enmendar nuestro error? ¿Qué podemos hacer para recibir perdón de ese pecado tan grande que hemos cometido de pedir la muerte de Jesús cuando él era un inocente? ¿Qué podemos hacer para reconciliarnos con Dios? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? La real duda de ellos es qué podían hacer para ser salvos. Entonces, para ser salvos, ese único objetivo, deben de pasar por un proceso que enmarca tres momentos: arrepentimiento, bautismo y recepción del Espíritu Santo. Del mismo modo como Jesús, para obtener nuestra salvación, en el proceso de obtener nuestra salvación hay tres momentos: muerte, sepultura y resurrección. Entonces quiero que lo veamos en esta gráfica de la siguiente manera ilustrada. Aquí podemos nosotros mirar de una manera mucho más ilustrativa lo que está sucediendo aquí. Jesús muere. Es el primer momento de ese proceso para él darnos la salvación. Segundo momento, Jesús es sepultado. Viene su entierro, su sepultura. Tercer momento, Jesús resucita, sale de la tumba y ya no vuelve a morir nunca más. Ese primer momento de la muerte de Jesús es equiparable y equivalente al primer momento que habla Pedro del proceso de salvación en Hechos 2:38. Y ese primer momento es el arrepentimiento.
El segundo momento del que habló Pedro en el único proceso de salvación es el bautismo. Y en este caso es equivalente a la sepultura de Jesús. Y el tercer momento del cual habla Pedro es el Espíritu Santo, el cual es también equivalente a la resurrección de Jesús. Estos tres momentos de un único proceso de salvación es lo que nosotros le llamamos el plan de salvación. Para que una persona pueda obtener la salvación, para que una persona pueda ser salva, nosotros les presentamos un plan. Así como para diversas circunstancias en la vida se debe de tener un plan que se ejecuta para llegar a una meta y para obtener un resultado, en el caso de la salvación también tenemos un plan. Entonces, el plan de salvación es la manera en la que nosotros nos identificamos con Cristo Jesús al obedecer el evangelio. Mire la descripción que tiene aquí en la parte negra inferior. El plan de salvación es la manera en la que nosotros nos identificamos con Cristo Jesús al obedecer el evangelio. Entonces mira que aquí hay algo muy interesante. Nos dice que el plan de salvación es lo que nos identifica con Cristo, porque es la obediencia al evangelio. Surge una pregunta: ¿qué es el evangelio? Muchos podrán decir, bueno, evangelio es una palabra en idioma griego, evangelion, que significa buenas noticias. Sí, eso está muy bien. Evangelio literalmente significa en español buenas noticias. Pero, ¿qué contienen esas buenas noticias? ¿Qué es lo que quiere transmitirnos a nosotros esas buenas noticias? Pues vamos a ver que la Biblia nos explica qué es ese evangelio. Y aquí nosotros lo podemos mirar. Leemos la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 4. Para usos de esta lección, voy a utilizar la nueva versión internacional para esta cita. Primera de Corintios 15, del 1 al 4 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Aquí en Primera de Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, la cual lo leí utilizando la nueva versión internacional, nos da la Biblia el resumen y la descripción detallada de qué es el evangelio. Esto que usted está viendo aquí en este versículo es el evangelio. Esto es el evangelio. Cuando decimos, yo creo en el evangelio, hay un texto de la Biblia que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Porque hemos recibido el evangelio, se nos predicó el evangelio, creemos en el evangelio, vivimos el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? Sí, son buenas noticias, pero ¿cuáles son esas noticias? Aquí la Biblia nos indica que el evangelio, que es para ser salvos, ahí lo he subrayado, mediante este evangelio somos salvos, ¿sí? El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso es el evangelio. Cuando usted le pregunten qué es el evangelio es el anuncio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Eso sencillamente es el evangelio. Por eso la Biblia nos muestra que los apóstoles iban a muchos lugares del mundo, a diversas ciudades, y todos los creyentes en Jesucristo también lo hacían en otras ciudades, a otras personas, y a todos les anunciaban el evangelio.
Jesús, cuando comisiona a sus apóstoles, les dice: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a todas las personas. Siempre Jesús les envió y les encargó que ellos tenían que anunciar el evangelio, predicar el evangelio, hacer conocer el evangelio. Y a veces nosotros no tenemos claro qué es evangelio, y sencillamente hablar del evangelio, predicar el evangelio, creer el evangelio es entender que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Para qué murió? Murió para darnos a nosotros perdón de pecados, al matar en su muerte el pecado en su cuerpo. Porque Cristo en su cuerpo cargó con todos nuestros pecados. Al morir el cuerpo, muere lo que estaba en el cuerpo. Entonces la muerte de Jesús es la que destruye el poder del pecado. Pero también es sepultado, y esto quiere decir que efectivamente sí estaba muerto, que era una realidad, no se desmayó, no se quedó dormido, efectivamente estaba muerto. Pero si Jesús se hubiera quedado muerto, entonces nuestras esperanzas también se habrían quedado muertas. Pero él al tercer día resucita y se levanta, como les estaba explicando, al tercer día, porque para la concepción cultural de la época, un muerto estaba verdaderamente muerto después de 3 días. O sea, ya después de 3 días no se podía levantar. Y Jesús se levanta al tercer día para demostrar que aunque sí estuvo muerto, aún el poder sobre la muerte estaba en su autoridad. Él podía gobernar la muerte y él podía superar la muerte, porque la muerte no tenía autoridad sobre él, sino que al contrario, él la dominaba, la gobernaba. Y todo el capítulo 15 de Primera de Corintios es una demostración en la cual nos enseña que la efectividad de este evangelio y el milagro más grande que nos proveyó a nosotros seguridad en que nuestros pecados sí son perdonados y en que sí recibiremos una vida eterna en la presencia de Dios es la resurrección de Jesús. Por eso el evento de la resurrección fue algo tan grande y tan impresionante que marca el destino de la iglesia al declarar el día en el que el Señor Jesús resucita como el día del Señor. Y a partir del Nuevo Testamento, cada vez que encontremos esa expresión, el día del Señor, está haciéndose referencia al día en el que Jesús resucita, que esto fue un día domingo. Por eso el cristianismo adoptó de reunirse especialmente ese día para proclamar la resurrección del Señor, para adorarle a él en el día que él resucitó, en el día que pudimos recibir nosotros la garantía de que sí somos perdonados, de que sí somos salvos y de que sí tenemos una vida eterna en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es anunciar la muerte de Jesús por nuestros pecados, la sepultura de Jesús que testificó que evidente y realmente sí murió física y literalmente, y la resurrección del Señor al tercer día como demostración de que él tiene poder sobre la muerte y por ende poder sobre el pecado, poder sobre el mal y poder por sobre cualquier fuerza oscura que quisiera destruirnos. Él es superior a ellas porque las venció al resucitar. Entonces, este es el evangelio: la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, regresemos aquí. El plan de salvación es la manera en la que nosotros nos identificamos con Cristo al obedecer el evangelio. Como el evangelio habla de muerte, como el evangelio habla de sepultura y como el evangelio habla de resurrección, el plan de salvación es la manera en la que nosotros nos estamos identificando con Jesús al pasar por cada uno de los momentos que el evangelio describe en él, pero ahora experimentándolos nosotros en nuestras vidas. No es que son diferentes procesos de salvación, son 3 pasos distintos en 3 momentos diferentes de un único proceso de salvación.
La salvación la recibimos de Cristo, pero la vamos experimentando, viviendo, disfrutando en una forma progresiva a medida que vamos dando nosotros esos pasos y vamos viviendo esos momentos y nos vamos identificando con Cristo con cada uno de ellos. Entonces vamos a mirar estos pasos, estos momentos de una manera mucho más profunda, uno por uno. Entonces vamos al primero. El primero de estos es la muerte. Entonces, la muerte para nosotros en nuestro proceso de salvación equivale al arrepentimiento. El término arrepentimiento en la Biblia procede de una palabra en idioma griego koiné, la cual es metanoia. Metanoia significa literalmente en español cambio de pensamiento. Eso significa cambio de pensamiento. Meta hace referencia al cambio en el idioma griego koiné. Noia, gnosis, es el proceso del pensamiento. De casualidad, de hecho, nosotros utilizamos en español una palabra muy similar a ella, la cual es metamorfosis. ¿Sí? Y metamorfosis, metamorfo, quiere decir cambio de forma, porque morfo es forma. Entonces, en griego, metamorfosis significa el proceso en el cual se cambia o se transforma la forma. Pero la metanosis, la metanoia, es el proceso en el cual no se cambia la forma, sino que se cambia la esencia, el fondo, lo que es realmente ese ente o esa persona está siendo transformado desde su esencia. Entonces no es una apariencia la que cambia, sino una esencia interna, la que determina ese ser, la que le da sentido a ese ente, la que está siendo transformada. Entonces cuando hablamos de la metanoia como cambio de pensamiento, es un cambio de perspectiva, es un cambio de visión, es un cambio de comprensión de la realidad, es una transformación interna de nuestra misma esencia. Cambia lo que somos porque cambia nuestra manera de ver el mundo, de interpretarlo, de pensarlo, de vivirlo, de proyectarnos a la existencia en él de una manera diferente como nunca antes lo habíamos hecho. Entonces, el arrepentimiento es el momento decisivo de renuncia a la antigua vida y de dedicación a Cristo. Eso es el arrepentimiento. Y todos nosotros en nuestro proceso de salvación tuvimos que llegar en un momento a un punto de nuestra vida en el que tuvimos que tomar esa gran decisión y de pasar por el momento del arrepentimiento. En el instante que hicimos eso, nos identificamos con Jesucristo en su muerte. Y así como Jesús en su muerte carga nuestro pecado para destruir el pecado al morir en su cuerpo, nosotros en el arrepentimiento reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, confesamos el pecado y al mismo tiempo nos apartamos de él. Es un momento de muerte porque estamos renunciando a lo que somos, a lo que hemos sido, a lo que hemos vivido, a la manera como vemos la vida y la interpretamos, a esa visión que tenemos nosotros de nuestra realidad. Estamos haciendo un cambio absoluto y total que está tocando todas las áreas y esferas de nuestra vida, en cómo hablamos, en cómo somos, en cómo nos comportamos, en todo lo que encierra nuestro ser, toda la esencia de nuestra existencia, a partir de ese momento cambia. Y cambia porque hemos tomado la decisión de hacerlo, no porque nos cayó un rayo de luz del cielo que automáticamente hizo la obra por nosotros, sino que es un proceso en el que nosotros debemos de trabajar para vivir la renuncia. La muerte de Jesús no fue un proceso inmediato.
La muerte de Jesús no fue que él dijo, yo doy mi vida e inmediatamente se murió. La muerte de Jesús fue un momento que le llevó a él por el sufrimiento. Fue un momento que le llevó a él por ser azotado, por ser golpeado, por ser burlado por todos los que le veían, ser escupido por los que antes le habían adorado, ser rechazado por los que en algún momento él les había servido. Fue cargar con todo ese dolor y con todo ese rechazo, fue sufrir el dolor de los clavos, fue sufrir la agonía de estar en el madero de la cruz. Sí, entonces mire que la muerte está dándonos toda una gama de situaciones que están infringiendo un fuerte dolor, pero que a pesar de todo eso, Jesús lo sufre, Jesús lo soporta y Jesús vive el proceso hasta el momento que se da la muerte efectiva. Del mismo modo, nosotros cuando tomamos la decisión de arrepentirnos, de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, vamos a pasar por ese proceso, vamos a pasar por ese proceso de dolor en el que tenemos que despojarnos de muchas cosas. Vamos a pasar por esos momentos en los que a veces nos van a dar la espalda muchas otras personas, donde quizá vamos a ser rechazados, donde es muy probable que se burlen de nosotros y donde esas cosas que estamos dejando al haber sido tan nuestras, al haber sido algo que lo teníamos tan profundo en nuestro corazón, nos va a doler y nos va incluso a veces hasta a hacer falta y se nos va a volver difícil, pero estamos con Dios en ese proceso y nos identificamos con Jesús y vemos cómo Él tomó el camino de la muerte y soportó el dolor hasta el momento de cumplir su misión. Entonces nosotros decimos, hombre, yo también tengo que llenarme de valor en el nombre de Jesús y voy a empezar a hacer estos cambios, aunque no sean fáciles, aunque sea incómodo, aunque duela, aunque reciba burlas y rechazos, pero lo voy a hacer. Me identifico con Jesús en la muerte cuando yo me arrepiento, cuando hago ese proceso de cambio de pensamiento, cambia mi esencia, porque yo me estoy disponiendo para hacer esto y estoy respondiendo al llamado de Dios a través del evangelio. Entonces vamos a leer algunos versículos que nos ilustran el proceso del arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, y lo leo en la revisión, en la versión Reina Valera del 60. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, es decir, Él no nos va a culpar de lo que hicimos, nos perdona eso, porque ignorábamos su evangelio y su palabra. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si recibimos el llamado del evangelio, debemos de obedecerlo arrepintiéndonos. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10, y lo leo en la Nueva Versión Internacional. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Mire este contraste. Es obvio que cuando dejamos cosas que nos gusta, nos entristecemos. Cuando perdemos cosas que para nosotros eran valiosas, sentimos dolor. Y dice que esa tristeza que sentimos al arrepentirnos proviene de Dios. Pero esa tristeza está produciendo un arrepentimiento que nos va a llevar a la salvación. Porque el arrepentimiento es esa puerta inicial por donde estamos entrando hacia ese camino de la salvación. Y no tenemos que arrepentirnos de ellos. No tenemos que sentirnos mal por lo que estamos dejando atrás. Dice que la tristeza del mundo produce muerte. Y sentirnos tristes en la vida del mundo, lo que nos va a llevar es a una depresión profunda. Pero esta tristeza momentánea por lo que estamos dejando por seguir a Cristo, luego va a ser recompensada. Por eso la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza de Dios produce arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Proverbios capítulo 28, versículo 13, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. No puede ser posible que yo haya dicho que me arrepentí,
porque sencillamente hice una oración, porque en un momento de una predicación muy emotiva sentí que la palabra tocó mis sentimientos y al sentirme compungido por ella, obedecí al llamado de un altar, hicieron una oración por mí, lloré mucho, pero mi vida sigue siendo la misma. No he cambiado nada, no he muerto a nada, no he renunciado a nada, sigo en las mismas cosas. No hay un arrepentimiento real. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, el seguir aún en esa vida que no le agrada a Dios nunca me va a llevar a que yo pueda avanzar en mi proceso de salvación. Pero dice, si los confiesa y los abandona, recibirá la misericordia. La cosa no es simplemente de decir, Señor, confieso mi pecado delante de ti. Y el principal pecado, que es el que engloba todos los pecados, y es el pecado por el cual llegamos al Señor, y es el pecado por el cual pedimos perdón, y es el pecado que confesamos cuando llegamos a Él, es la rebeldía. La rebeldía es ese pecado esencial del cual se desprenden los demás, porque la rebeldía se da a causa de la desobediencia, de rechazar lo que está establecido. La rebeldía es ese primer pecado que se evidencia en el corazón del lucero más brillante, de uno de los seres angélicos más hermosos creados por Dios, el cual se llena de rebeldía y no quiere obedecer a Dios ni quiere honrarle, y por eso es desterrado del cielo y lanzado al abismo y se convierte luego en Satanás, que quiere decir enemigo, se convierte en diablo, que quiere decir chismoso, embustero, el que engaña y el que persuade a los demás con sus palabras. ¿Sí? Entonces, ese pecado es el que también hace caer a la primera pareja humana, a Adán y a Eva, porque se rebelan en contra del mandato de Dios y toman del fruto prohibido, y aunque saben que no lo deben de hacer, cuestionan la autoridad y se dejan llevar por su instinto rebelde, el cual los lleva a la desobediencia. La rebeldía del ser humano es la que lo ha llevado a alejarse de Dios, y por más de que escucha la predicación, por más de que oye la palabra, rechaza el evangelio y no quiere recibir que Jesucristo murió por sus pecados, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó para darle poder para vencer ese pecado y la esperanza de una vida eterna. Rechazan ese evangelio porque tampoco se quieren identificar con Cristo al morir, al ser sepultados y al resucitar. Y en este caso el primer paso y el más difícil y el más complejo de todos es el arrepentimiento, porque habla de la muerte, porque es el momento en el que Jesús sintió más dolor y es el momento en el que el ser humano más incomodidad va a sentir porque tiene que despojarse. Y esto va a ser un ejercicio constante durante todo el proceso de nuestra vida cristiana. Continuamos adelante con el segundo paso del plan de salvación, el cual es el bautismo, y nos identificamos aquí con un segundo momento del evangelio de Jesucristo, y es con la sepultura. Bautismo proviene del término griego baptizo, que significa literalmente sumergir, de tomar un cuerpo, de tomar un objeto y cubrirlo por completo con agua. Eso es baptizo. Entonces, nos está hablando a nosotros de la forma como debe de ser realizado un bautismo. No es rociando agua, sino que es siendo sumergidos en el agua. Entonces vamos a ver una definición. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una ceremonia en la que la persona es sumergida en agua invocando el nombre de Jesús. Eso es sencillamente el bautismo. Y si usted está aquí mirando esta enseñanza, lo más probable es que usted ya está bautizado y por eso está en el grupo de discipulado, pero como hemos puesto esto abierto para todos los que están en la iglesia, es probable que alguien aquí todavía no sea bautizado, y pues le instamos y le animamos a que pueda tomar este hermoso paso. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento te guía hacia el bautismo. Cuando no hay un arrepentimiento, pues no va a ser un bautismo efectivo, porque la persona lo hace como porque la familia quiere que se bautice o como porque ve que otros lo hacen, pero no lo están haciendo del corazón porque realmente ha muerto. Entonces están sepultando a un vivo, y usted mire el problema que hay de que entierren a una persona viva, ¿no? Al que se entierra es al muerto, entonces tiene que estar muerto para poder ser sepultado. Tiene que haberse arrepentido para poder ser bautizado. El bautismo es sencillamente la ceremonia en la que una persona es sumergida en el agua invocando el nombre de Jesús. Entonces vemos que el bautismo, dice aquí la definición, simboliza sepultura. Simboliza la sepultura de lo que ya murió. Por eso estoy diciendo, tienes que ya estar arrepentido, tiene que ya haber muerto. Es la sepultura de lo que ya murió. ¿Y qué es lo que ya debe de haber muerto? La antigua vida.
Ahora, el pastor no puede fiscalizar tu vida y darse cuenta realmente si tú realmente ya dejaste las cosas del mundo, ¿sí? Tú debes de sepultar tu antigua vida y es el nacimiento de una persona nueva. El bautismo, en las aguas bautismales están sucediendo dos cosas. Las aguas del bautismo son al mismo tiempo un sepulcro y un vientre. Es un lugar de muerte, pero también un lugar de vida. Es donde se sepulta una vida que ya murió, que nunca más tiene que regresar, que ya no se debe de hacer más mención de ella. Pero es también el lugar donde están haciendo una nueva vida, con una esperanza renovada, con un propósito y con un enfoque diferente que lo va a llevar a ese nuevo nacido, a ese recién nacido hacia algo glorioso, que es el proceso de su salvación. Entonces vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos hablan a nosotros acerca del bautismo. Comenzamos con el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16, en la Reina Valera de 1960, y dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es muy claro este versículo. Nos está diciendo Jesús que cuando una persona cree, al creer toma la decisión de arrepentirse. Y ese arrepentimiento genuino por esa fe que está expresando en su salvación, le motiva a dar el paso de obediencia. Porque recuerda, al arrepentirse la persona confesó su rebeldía ante el Señor. Y ya no es rebelde, ahora es obediente. Y el hijo obediente hace caso a lo que su padre dice. Y Jesús manda el bautismo como una ordenanza para la iniciación de la vida cristiana. Por ende, ya no hay un rechazo de su vida, de su alma hacia esto, sino que lo abraza con toda emoción, devoción y fe. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque todavía hay rebeldía en su corazón y necesita aceptar, abrazar y recibir el evangelio del Señor Jesucristo, que Jesús murió por sus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Vamos a leer también Hechos capítulo 2, versículo 38. Me disculpan, ahí el error es verso 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. En Reina Valera del 60 dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un texto que muchos de nosotros ya no sabemos de memoria y donde nos está diciendo que el bautismo debe de ser de cada uno de nosotros, es decir, todos debemos de ser bautizados cuando ya nos hemos arrepentido. El bautismo debe de hacerse invocando el nombre de Jesucristo y es para recibir perdón de pecados. Sí, y muy interesante esto. Hechos capítulo 22, versículo 16, también lo leemos en la Reina Valera del 60. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto se lo dice Ananías a Pablo cuando todavía apenas se había arrepentido, apenas había comenzado su vida cristiana, había recibido un milagro de recuperar la vista después de haber tenido un encuentro con Jesús. Y este anciano que oró por él, Ananías, es el que después de que ve que Pablo recibió la palabra, recibió una sanidad y estaba muy emocionado y entusiasmado con entregarle su vida al Señor, le dice: ¿y ahora por qué te detienes? Si ya crees en Jesús, si ya has visto el poder de Jesús, si hablaste incluso con él directamente en una visión y ahora acabas de recibir una sanidad por su nombre, ¿por qué te detienes? Porque sigues participando de todo lo que habla el evangelio de Jesús, pero te quedas quieto. Te hace falta algo. Si ya te arrepentiste, entonces levántate y bautízate. Hay una razón para ser bautizados. Es que ahí es cuando son lavados nuestros pecados al invocar su nombre. Entonces, yo también te insto, y como reitero, si alguien está viendo esto y todavía no es bautizado, ¿qué está esperando? Es momento que tengas un encuentro profundo y genuino con el Señor Jesús
para que experimentes el poder de Dios en tu vida, el poder del evangelio, porque el poder del evangelio trae salvación de Dios. Y esto te va a llevar al arrepentimiento, a la renuncia y a la muerte a todo y con todo. Y esa renuncia te compromete con Jesús porque quieres dedicarte a Él, y eso lo expresas en el bautismo, porque sepultas tu vida que ya murió para el mundo y porque naces como un hijo de Dios y experimentas una nueva vida en ese momento. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, y la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Mire qué hermoso. Aquí el apóstol Pedro está haciendo un paralelismo con el diluvio, porque cuando usted lee todo el capítulo 3 se da cuenta que ese es el tema que está tratando, el diluvio, cuando toda la tierra fue cubierta por agua y cómo Noé tuvo que pasar junto a su familia dentro de un arca a través de agua. Y entonces dice que esa agua representa ahora para nosotros el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. Es decir, somos salvos y estamos recibiendo gracia de Dios para ser salvos, y estamos recibiendo perdón de pecados para ser salvos, y nos estamos identificando con Cristo como Él fue sepultado al ser bautizados para salvación. O sea, es algo necesario para nuestra salvación. Y dice, este bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, es decir, no quiere decir que a partir de ese momento vas a ser perfecto y nunca más te vas a volver a equivocar. No, no limpia el cuerpo, pero dice que es para pedirle a Dios una conciencia limpia, porque a partir de ahí estás comenzando una nueva vida, estás iniciando con tu registro limpio, y a partir de allí vas a vivir para Dios, vas a obrar para Dios y vas a darlo todo para el Señor, y sabes que con Él vas a tener el poder y su ayuda para permanecer, que obviamente somos humanos y en algún momento llegarás a cometer algún error, pero para eso ya está la sangre de Cristo aplicada en tu vida, y cada vez que le invoques, cada vez que ores a su nombre, vas a sentir en tu vida esa restauración y ese perdón que te renueva, porque tú ahora eres hijo de Dios. Y dice que ese bautismo nos salva a nosotros por la resurrección de Jesucristo. Lo que le confiere poder al acto como tal es que Jesús no se quedó sepultado, sino que se levantó de la muerte y dejó la tumba. Del mismo modo, nosotros no nos quedamos dentro del agua, sino que salimos del agua, porque salimos de esa tumba, pero salimos naciendo a una nueva vida que ahora la vamos a vivir en Cristo Jesús y para Cristo Jesús, nuestro Señor. Y continuamos. Esta enseñanza introductoria está en dos partes, pero en esta ocasión estoy dándola en una sola parte completa. Entonces, por eso nos va a tomar algunos minutos más. Vamos con el tercer momento del Evangelio del Señor Jesucristo, y es la resurrección. Esto se compara con el tercer paso del plan de salvación para nosotros, que es recibir el don del Espíritu Santo. Así lo dice Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa palabra que se utiliza ahí en Hechos 2:38, don, viene del idioma griego koiné dorea, que significa gratificación. Es decir, es un don, es un regalo, es un presente, e incluso el término significa también una ofrenda. Algo que se da, que se ofrece, que se entrega, que se presenta. Una gratificación. Eso es el don del Espíritu Santo. Y quería hacer esa claridad porque más adelante nosotros vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Y vemos en la Biblia que hay diversos dones que son capacidades que el Espíritu Santo le entrega a sus hijos para desarrollar una función en específica con un propósito definido para la gloria de Dios. Pero cuando en la Biblia encontramos nosotros los dones del Espíritu, en el idioma original en el que se escribió, el griego koiné, nunca más se vuelve a utilizar este término que tenemos aquí, el cual hemos
descrito su significado en español y lo encontramos en Hechos 2:38. En ninguna otra parte, cuando se habla de los dones del Espíritu, se vuelve a utilizar ese término, sino que por ejemplo, en Romanos y en Corintios, donde nos habla acerca de los dones espirituales, y en otras partes se utiliza el término griego carisma, que nosotros lo tomamos en español como carisma, que se traduce específicamente como capacidad excepcional, ¿sí? Como una capacidad excepcional, ¿sí? La forma en la que se puede llevar a cabo una función o se puede realizar una obra, ¿sí? Por eso el carisma es la capacidad que entrega el Espíritu Santo para realizar algo en específico. Pero el doreá, es decir, el don del Espíritu Santo, es algo muy diferente. Hay gente que confunde los dones del Espíritu con el don del Espíritu Santo y no son lo mismo. Si bien el segundo produce los primeros y vienen de un mismo origen, son dos cosas totalmente diferentes y distinguibles. El don del Espíritu Santo, de hecho, usa un término diferente a los dones. Los dones son carismas y el don es el doreá. Es decir, el don del Espíritu Santo es la gratificación, es la ofrenda que Dios nos está dando, es el presente que nos está entregando, es el regalo que está haciéndonos llegar a nosotros como garantía de que somos hijos de Dios. Nos da la seguridad que somos salvos, que nos hemos identificado plenamente con Cristo en los tres aspectos y momentos de su evangelio, de lo que Él hizo para darnos a nosotros la salvación. Y al recibir el don del Espíritu Santo, estamos siendo gratificados, remunerados por Dios, al tomar en nosotros la prueba máxima de que sí somos hijos y de que sí somos salvos. Recibir el don del Espíritu Santo es la experiencia en la que el corazón humano es llenado por Dios con su espíritu y le confiere poder, capacidades especiales e identidad como hijo de Dios. Para que una persona reciba dones del Espíritu Santo, los carismas, las capacidades excepcionales, debe de haber primero recibido el don del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe el don del Espíritu Santo, hay una forma que lo identifica y bíblicamente es el hablar en nuevas lenguas. Más adelante estaremos estudiando a profundidad solamente este tema del don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el hablar en lengua se convierte en la señal inicial de que en ese momento esa persona fue llena por primera vez con el Espíritu Santo, que en ese momento recibió ese don, ese regalo, esa ofrenda, esa gratificación de Dios que se llama el Espíritu Santo llenando nuestro corazón. Pero también existe un don de lenguas por el Espíritu y es generado obviamente por el Espíritu de Dios que ya hemos recibido, pero es totalmente diferente porque no es parte del don del Espíritu Santo, sino que es parte de los carismas, ¿sí? Cuando una persona recibe esa capacidad de poder dar mensajes en idiomas desconocidos y necesita de alguien que los interprete. Como es un uso diferente, no tiene nada que ver con el recibir por primera vez el don del Espíritu Santo y hablar en lenguas. De hecho, después de que usted recibe el Espíritu Santo y habló en lenguas por primera vez, va a ser muy frecuente de que en el transcurso de su vida cristiana, usted cuando esté en momentos de oración y de entrega muy profunda a Dios va a volver a hablar en lenguas, porque es parte del don, de la ofrenda, de la gratificación, del presente, de lo que le está asegurando a usted la salvación. Y cuando usted está hablando en lenguas, usted está hablando directamente con Dios en el lenguaje del Espíritu, está en comunicación directa con Dios como su hijo. Entonces hace parte de esta experiencia tan bonita de nuestra salvación. Nos da poder porque nos da poder para vencer el pecado, nos da la capacidad de nosotros sobreponernos ante las dificultades, nos permite permanecer en el camino del evangelio porque solos no seríamos capaces de lograrlo. Por eso el arrepentimiento produjo tanto dolor porque tenías tú que despojarte de las cosas de tu vida. Pero ahora el Espíritu Santo al llenarnos nos da ese poder para que al vivir en él y para él
Él, tengamos esa facilidad de mantener un estado de vidas consagradas a Dios y de un rechazo hacia los placeres del mundo que pueden perjudicarnos nuestro caminar y nuestra santificación en la vida cristiana. Pero también el recibir el don del Espíritu Santo nos da identidad, nos confiere esa identidad, nos hace a nosotros ser hijos de Dios plenamente identificados, seguros, confiados y con esa garantía de que somos sus hijos y somos salvos. Vamos a leer algunos versículos que la palabra del Señor nos describe en respecto a este tema. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14, y lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Pónganle cuidado a lo que está describiendo este versículo. Nosotros oímos el mensaje. El evangelio nos trajo salvación porque en el evangelio nos identificamos con Cristo en esos tres momentos: muerte, sepultura y resurrección. Y cuando creímos, recuerde que creer implica actuar, porque la fe sin obras es muerta, y creer es actuar en consecuencia de lo que estoy aceptando en mi vida. Entonces, después de creer y de actuar en consecuencia de esa obediencia, fui marcado con un sello, y ese sello es el Espíritu Santo que Dios me había prometido. Es esa gratificación, es ese presente, es esa ofrenda, es ese don, es ese regalo que recibí de Dios. Pero tiene un propósito, y es que es un sello. ¿Y para qué uno utiliza un sello? Un sello se usa para marcar. Entonces dice ahí el versículo que este sello garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Es decir, que yo tengo una certeza de que voy a entrar a la presencia de Dios y ser salvo porque tengo sellado mi pasaporte que me da acceso a su presencia, y es mi corazón lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30, lo leo en la traducción en lenguaje actual y dice así: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Consideremos nosotros esta escritura tan hermosa y la forma como describe el ser lleno del Espíritu Santo. Dice que al vivir ahora en Cristo, al ser llenos de su Espíritu, debemos procurar no entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando desobedecemos la guía que Dios nos da y vamos en contra de la voluntad de Dios y somos llevados por nuestros propios deseos y nuestra voluntad a la desobediencia. Pero no debemos de hacerlo para que no se entristezca el Espíritu Santo, porque el Espíritu que hemos recibido es un sello de identidad que tenemos de parte de Dios. Y dice que sirve para que seamos reconocidos el día que llegue nuestra liberación absoluta del pecado. ¿Cómo así? La Biblia describe que Jesús, cuando hablaba con sus discípulos en el Evangelio según San Juan capítulo 14, les dijo que se iba a preparar un lugar para que donde Él estaba, todos nosotros también podamos estar, porque Él vendría y se tomaría a sí mismo. ¿Cómo puede Jesús tomarse a sí mismo? La única manera es Jesús estando en nosotros. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios en los corazones de su iglesia. Entonces, es un sello que nos reconoce e identifica como hijos de Dios, y el día que el Señor levante la iglesia, serán llevados los que tienen ese sello. Y ese día seremos ya liberados para siempre del pecado. Por eso hace parte de nuestro proceso de salvación. Romanos capítulo 8, versículo 9, y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa.
son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Interesante. Por eso, así como Jesús resucitó y su resurrección fue la prueba evidente de que Él había vencido el pecado y nos había asegurado nuestra salvación, el Espíritu Santo es la resurrección de nuestra vida espiritual. Esa nueva vida que acaba de nacer en el agua ahora necesita ese poder que la ayude a desarrollarse. Así como el hombre al ser creado necesitó el aliento de vida, nosotros al nacer a esta nueva vida necesitamos el poder del Espíritu Santo, el aliento del cielo en nosotros para ser y desarrollarnos en nuestra vida cristiana. Dice, ya no estamos dominados por esa naturaleza pecaminosa, ahora somos controlados por el Espíritu de Dios. Y es que el Espíritu de Dios realmente vive en nosotros. Y nos hace ahí una aclaración, dice, recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él, porque es el sello de pertenencia que nos identifica. Ahora, yo no me voy a poner entonces triste por esto y digo, ay, entonces yo no he recibido el Espíritu Santo. De hecho, la razón por la que se enseña la palabra, cuando uno le predica al pecador y lo confronta con su realidad y su rebeldía de la cual tiene que arrepentirse, no es simplemente para que se ponga triste y diga, ay, me voy para un infierno. No, es para que él pueda tomar esa responsabilidad de hacer lo que está a su alcance para prontamente corregir esa situación, poderse arrepentir y poder cambiar la situación de su vida. Cuando hablamos de la necesidad y la imprescindibilidad de ser llenos del Espíritu Santo en nuestro proceso de salvación, no es para que la gente se sienta mal porque no lo ha recibido, es para que sea consciente de lo que necesita y no crea que eso es algo que está por demás, sino que hace parte del proceso de salvación, porque es cuando nos identificamos en el Evangelio de Jesús con su resurrección. Y sabemos que es el sello de pertenencia que nos indica que somos de Cristo. Y sabemos que también es lo que nos permitirá irnos con Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Mire qué bonito. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y esto nos quiere decir que el espíritu que tenemos no es un espíritu que nos esclaviza al miedo. Hay personas que creen que obedecer a Dios es tenerle miedo a irnos para el infierno. Yo estoy en la iglesia porque yo tengo miedo de irme para el infierno. No, eso no es así. No es un espíritu que nos infunde temor. Al contrario, ese espíritu nos ha adoptado. Nos ha dado el poder para ser adoptados como hijos de Dios. Ahora podemos llamar a Dios Abba Padre. Abba es una expresión en idioma arameo, la cual hacía referencia a la forma como un pequeño bebé que apenas estaba aprendiendo a hablar podía llamar a su padre. En idioma hebreo y arameo, padre es Ab. Pero para un bebé es muy complejo pronunciar Ab. Y era más fácil que los bebés balbuceantes y apenas en proceso del aprendizaje del habla dijeran Abba. De hecho, cualquier bebé fácilmente balbucearía Abba, Abba, Abba. Entonces me está hablando de una manera muy tierna en la que un niño que apenas se está desarrollando puede reconocer el rostro de su padre y sabe cómo llamarlo, pero quizá no tiene las palabras tan perfectas para poderlo pronunciar, pero aún en su manera limitada le expresa su cariño al reconocerlo y decirle Abba.
Cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos esa garantía de nuestra salvación y podemos acercarnos a Dios y verlo a Él por la fe a través de su Espíritu, y podemos hablarle de maneras tan cercanas, tan sencillas, tan íntimas. Y ahí es cuando viene la adoración y la oración en lenguas por el Espíritu, en la cual le podemos hablar de la manera como Él nos entiende. Y dice, ese Espíritu Santo que hemos recibido de parte de Dios está unido ahora a nuestro espíritu y nos está confirmando constantemente que somos hijos de Dios, que somos sus hijos, que somos perdonados, que somos redimidos y que ahora tenemos una herencia eterna en el reino de los cielos. Qué hermoso esto. Entonces, vamos a mirar esto aquí. Y dice, nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo al llegar a Cristo? Nuestro objetivo es el nuevo nacimiento, porque así inicia nuestra nueva vida. De hecho, por esta causa, el nombre de nuestro ministerio, de nuestra congregación local, que lo escogimos en los primeros años del inicio de nuestra labor evangelística en este lugar, por consenso de los hermanos, en mayoría fue Nueva Vida. Ante muchas otras propuestas fue Nueva Vida, porque expresa muy a profundidad la misión de nosotros como iglesia, que es proclamar el evangelio que nos dice que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó. El evangelio que nos trae un plan de salvación, que nos dice que nosotros tenemos que morir, ser sepultados y resucitar. Al arrepentirnos de nuestros pecados, al ser bautizados en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y al recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Ahí experimentamos el nuevo nacimiento. Porque recuerde que como es una nueva vida la que vamos a comenzar a vivir, no podemos vivirla como la vivíamos antes. Por eso tuvo que morir todo y quedar atrás. Y ahora comenzamos esta nueva vida naciendo de nuevo. Vamos a leer la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3 al versículo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 3 al versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió, te digo la verdad. Perdón, y lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Me disculpan que de pronto no puse ahí la versión. Nueva Versión Internacional. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres participar del reino de Dios? ¿Quieres vivir en el reino de Dios? ¿Quieres ser salvo? Debes nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice eso a Nicodemo, volvemos al texto, dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo era un hombre muy anciano, de más de 70 años. Y él no había comprendido lo que Jesús le está diciendo. Si para ser salvo tengo que volver a nacer, ¿cómo puedo volver a meterme en el vientre de mi mamá y salir si ya soy un hombre viejo? Pero Jesús le contesta, dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Mira lo que Jesús está explicando ahí. Él nos asegura que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y yo creo que tú ya puedes estar asociando algo aquí. Porque en el agua fuimos sepultados al morir, pero en el agua también nacimos a una nueva vida.
Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, también recibimos ese aliento de vida que nos vivifica. Y así como Jesús resucita y se levanta una vida nueva, el Espíritu Santo nos llena del poder de Dios para poder vivir en la voluntad de Dios y tener la garantía y la seguridad de nuestra salvación, que somos sus hijos y que nos iremos con Él. Si no nacemos de agua y del Espíritu, no podríamos entrar en el reino de Dios. Y Jesús le está explicando a Nicodemo, porque Nicodemo estaba pensando en un nacimiento humano, y le dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. O sea, si tú pudieras meter en el vientre de tu mamá y volver a salir, no es posible. Esto no te va a llevar a la salvación, porque el ser humano reproduce vida humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que está obrando en todo nuestro proceso de salvación. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que inspiró a alguien para que nos predicara el evangelio y nos anunciara que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, y que ahora tenemos que obedecer ese llamado de él y vivir ese plan de salvación para morir, ser sepultados y resucitar, para arrepentirnos, bautizarnos en su nombre y ser llenos de su Espíritu. El Espíritu Santo fue el que tocó nuestras vidas y nos convenció de pecado y nos hizo responder a ese llamado cuando tomamos el arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que obró al irnos revelando de la palabra para ir dando esos cambios en nuestras vidas, y fue el que incentivó ese sentir y ese anhelo y esa necesidad de ser bautizados en su nombre. Y luego el Espíritu Santo es el que nos llenó con su poder. La vida espiritual nace del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en todo momento. Y Jesús le dice a Nicodemo, así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. ¿Alguien quiere ser salvo? Tiene que nacer de nuevo. ¿Alguien quiere ir al cielo? Tiene que nacer de nuevo. Ah, no, es que porque ya se murió, ya se fue para el cielo. No, señor, así no es. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, nuestro objetivo en este proceso de vida cristiana es el nuevo nacimiento, porque solo así inicia nuestra nueva vida. Y ya para terminar, sabiendo de que ahora nosotros hemos pasado por este proceso y estamos en una nueva vida, ¿sí? No solamente me estoy refiriendo al nombre de la congregación local, sino a lo que estamos viviendo nosotros ahora. Ya estamos en una nueva vida. Entonces, como es una nueva vida, debe de tener unas costumbres diferentes y unas prácticas distintas a la vida que ya murió. ¿Cuáles son las prácticas para un buen crecimiento? Son tres prácticas o tres pilares esenciales y fundamentales que van a sostener de ahora en adelante tu nueva vida en Cristo Jesús. Primero, la oración diaria. Segundo, la lectura bíblica. Tercero, congregarse. Y ninguna de las tres puedo ponerla como sola para prescindir de las otras. Necesito esos tres pilares para ser sostenido correctamente. No puedo demeritar ninguno de ellos, ni sobrevalorar a ninguno de ellos. Los tres en armonía son los que le van a dar un buen fundamento a esta nueva vida que yo estoy iniciando. Comencemos con la oración diaria. La Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1, en la revisión Reina Valera del 60, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús nos está haciendo entender que el orar es una necesidad que debemos tomar siempre. Si no fuera así, pues no lo hubiera ilustrado incluso con una parábola. La parábola de la que hace referencia es la de la viuda y el juez injusto. Una mujer que va constantemente en las mañanas y en las tardes durante todos los días por un espacio de tiempo prolongado a exigirle a un juez que tome el caso de que ella había presentado delante de ese tribunal, que lo resuelva y que haga justicia, porque ella merecía recibir lo que demandaba. Pero este juez era una persona que no tenía temor de Dios, no le importaba la gente, era un hombre corrupto y tampoco estaba interesado en defender a nadie. Pero ella, con su insistencia, mañana y tarde, todos los días a la mañana, cuando él llegaba al tribunal, ahí lo esperaba y le decía,
hazme justicia en mi caso. Él la ignoraba, pero por la tarde nuevamente se encontraba allí y le decía las mismas palabras. Y estuvo durante mucho tiempo, durante muchos días, hasta que el cansado dijo, le voy a hacer justicia solamente porque ya me tiene hasta la coronilla, ya me molesta tanto que no quiero verla más, y actuó. Y dice Jesús, ¿y no será que Dios también va a hacer justicia cuando tú le oras día y noche? Cuando tú eres constante, cuando no desmayas, cuando no te rindes y permaneces en la oración. Pastor, es que se me está haciendo tan difícil dejar tal cosa, es que se me hace tan difícil a mí cambiar mi vida. Pues te falta oración. Tienes que día y noche, mañana y tarde, en todo momento, en todo lugar, decirle, Señor, yo no puedo, Señor, te necesito, Señor, dame fuerza, Señor, yo quiero vencer esta situación. Y vas a ver cómo lo logras. Si tienes una necesidad, si tienes algo que le estás pidiendo al Señor, algo que necesitas un milagro realmente para verlo como una realidad en tu vida, pues tienes la oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Nunca dejes de orar. Estás triste, ora. Estás feliz, ora. Estás agradecido, ora. Estás pasando por una dificultad, ora. No sientes fuerza porque estás muy débil, ora. Te sientes de la mejor manera y fortalecido, ora. Nunca dejen de orar. Segundo pilar para sostener tu nueva vida y tener un buen crecimiento espiritual ahora que has nacido de nuevo, lectura bíblica. Porque solo así vas a conocer lo que la Escritura nos habla acerca de Jesús y de nuestra vida cristiana. Necesitamos leer la Biblia. No te puedes quedar solamente con lo que leas en un culto o con lo que lean en el momento que están dando una predicación. Tú debes de tener el ejercicio individual de constantemente leer las Escrituras. Llévalo de una manera ordenada y sistemática, y ante toda duda que se te presente, sabes que puedes consultarme y con la ayuda de Dios voy a estar allí para darte la orientación necesaria. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3, en la Reina Valera del 60 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es bendecido el que lee, mire. Es bendecido también el que oye las palabras de esta profecía. Hoy en día incluso usted tiene audiolibros, puede ponerla que el celular le lea la Biblia. O sea, hay tantas facilidades que si usted ya saca excusas es porque realmente no quiere. Bienaventurado, bendecido eres dichoso y afortunado cuando la lees, cuando la oyes, cuando recibes la palabra de esta profecía y cuando guardas las cosas que están escritas en ella. De nada te sirve llenarte de información si no vas a vivir, si no lo vas a poner en práctica, si no lo vas a cumplir. Dice, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo de nuestra redención está más cerca que nunca. Está más cerca que cuando creímos nuestro encuentro con el Señor. Por eso debemos estar preparados y solamente podemos tomar preparación cuando estamos instruidos en la palabra, cuando sabemos cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos en la presencia de Dios y qué es todo lo que Dios tiene para nosotros. Y lo complementamos con el poder de la oración. Se está forjando una vida poderosa, está creciendo un nuevo nacido, pero bien poderoso. Y el tercer pilar, la tercera parte, la tercera práctica para un buen crecimiento es el congregarse. Y esto no lo puedo demeritar ni lo puedo sacar de la lista porque la Biblia lo enseña, la Biblia lo dice. Hay quienes dicen, no, yo oro en mi casa. Yo leo la Biblia acá y yo no necesito que nadie me la explique, que Dios mismo me revele, y luego salen con una cantidad de ideas todas locas, todas raras, porque malinterpretan lo que está escrito o lo toman literal cuando no debe ser literal y lo toman figurativo cuando no es figurativo sino literal, y entonces ahí viene el problema. Todo eso se corrige cuando se congrega, porque es en el tiempo de congregación en el que somos instruidos, en el que recibimos dirección, en el que demostramos estar sujetos a una autoridad, porque ¿cómo podemos decir que estamos sujetos a Dios que no le vemos si las autoridades aquí terrestres ni siquiera las respetamos? No, es que yo puedo orar en mi casa y yo puedo leer la Biblia en mi casa. Sí, obviamente lo puedes hacer y lo debes hacer, pero también tienes que congregarte. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice en la Nueva Traducción Viviente, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Mire, siempre está poniéndonos a nosotros en todos estos textos bíblicos el mismo ejemplo.
Debemos de leer las escrituras porque el tiempo está cerca. Debemos de orar porque el tiempo está cerca. Y debemos de congregarnos porque el tiempo está cerca. Porque dice que cuando nos congregamos, hay algunos que ya han dejado de congregarse, pero dice, así como hacen algunos, no debemos de hacer nosotros, sino que al congregarnos nos animamos. Porque al estar todos juntos, podemos recibir esa fuerza de la comunidad. Todos están juntos y entonces todos podemos apoyarnos y ayudarnos. Por ejemplo, cuando hay una cantidad de carbones encendidos, si tú sacas un carbón encendido y lo alejas y lo pones solo, tarde que temprano se va a apagar. Pero cuando está bien apagado, si lo vuelves a meter donde están los carbones encendidos, él nuevamente se va a encender. Del mismo modo, el congregarnos nos produce a nosotros ánimo de compartir con más miembros del cuerpo de Cristo, con más salvos, con más hijos de Dios, y vamos a recibir la palabra, vamos a tener oración en comunidad, vamos a tener adoración en comunidad y vamos a ser instruidos en comunidad. Entonces es algo muy importante que necesitamos como un pilar fundamental en nuestro desarrollo, de nuestro buen crecimiento en la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Y así, mis amados hermanos, podemos concluir nosotros con esto. Y dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 3, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Qué bonito, qué hermoso como nos habla este versículo. Somos bebés recién nacidos. Sí, porque apenas te arrepentiste. Sí, porque apenas te bautizaste. Sí, porque apenas recibiste el Espíritu Santo. O sea, apenas pasaste por ese proceso, apenas te identificaste, apenas obedeciste el evangelio, apenas viviste esa identificación con Cristo en estos tres aspectos, apenas has nacido, eres un bebé recién nacido, entonces necesitas anhelar con muchas ganas esa leche espiritual pura. Y esa leche espiritual pura es eso que te va a dar crecimiento en tu vida espiritual, la oración, la palabra y el congregarte. Eso que te acabé de explicar, lo debes anhelar. La oración, la palabra y el congregarte. Es esa leche espiritual pura. ¿Y para qué te va a servir esto? Dice ahí el texto, para que crezcas a una experiencia plena de la salvación, a una experiencia completa de lo que es la salvación, para que tú hayas pasado por todos los pasos que pasó Jesús y te has identificado juntamente con él y ahorita sabes y conoces lo hermoso que es este camino de la salvación y entonces te encuentras satisfecho. Por eso dice, pide a gritos este alimento nutritivo ahora que ya has probado la bondad del Señor. Sabes que Dios es bondadoso y misericordioso porque Él tuvo misericordia al permitirte que recibieras la predicación del evangelio, porque has recibido perdón de pecados, porque estás en su presencia, porque recibiste el Espíritu Santo. Sabes que Dios es bondadoso. Entonces, ¿por qué no pedir a gritos ese alimento nutritivo? ¿Por qué no orar? Diariamente, saca en las mañanas el tiempo para iniciar tu día orando, ¿sí? Momentos en la noche para darle gracias al Señor, espacios bonitos de oración, de adoración. Estudia la palabra, lee la palabra, aliméntate de la palabra, crece en la palabra y congrégate. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Cada vez que haya un espacio de congregación, hazlo, asóciate, adora en comunidad, ora en comunidad, recibe la instrucción de la palabra en comunidad y sea animado porque estos tres pilares van a sostener el desarrollo de tu vida espiritual. Así que, bienvenidos al discipulado. Seguiremos creciendo porque después de haber nacido, ahora nosotros tenemos que crecer y crecemos como hijos de Dios. Crecemos desarrollándonos, como dice la Biblia, hasta tener la estatura de Cristo. Ese es nuestro propósito. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por este momento tan hermoso que hemos tenido de enseñanza bíblica. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor,
porque nos has permitido recibir de tu palabra, porque hemos sido orientados e instruidos de acuerdo a tu santa verdad. Ahora te pedimos, mi amado Señor y Salvador, que tomes el control de nuestro corazón y de nuestra vida y que nos ayudes en todo lo que nosotros hagamos, para que así podamos, Señor, crecer fortalecidos en vidas espirituales sólidas, que te honren, Señor, con nuestra conducta, con nuestra vida y con nuestro espíritu y alma. Padre Celestial, permítenos que podamos seguir siendo formados y creciendo cada día más en este discipulado y así podamos desarrollar esas vidas fortalecidas en tu palabra, en la oración, Señor Jesucristo, y en el ánimo de la congregación y de la reunión de todos los santos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por esta hermosa y linda palabra que nos has dado. Guárdanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. De pronto fue un tiempo un poco extenso y aquí hemos podido desarrollar las dos unidades para esta semana y gracias por estar allí. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que la paz de Dios abunde grandemente en sus corazones. Nos vemos.